Oremos al Señor. Padre nuestro, alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Exaltado seas tú en medio de tu iglesia y reconocido como el único Señor. Hemos regresado a este lugar agradecidos de la bendición que tú nos concedes de llegar hasta aquí para adorarte. Padre, envía tu Espíritu sobre nosotros para meditar en tu palabra y habla a nuestros corazones. Concédenos esto que te imploramos en esta tarde en Cristo. Amén. Busquemos en la Escritura Mateo, el capítulo 5. El versículo 10 al 12 leemos Mateo 5, 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hemos visto en la semana anterior la primera parte de esta última bienaventuranza y hemos considerado cómo el Señor nos enseña que la naturaleza del cristiano está ligada al sufrimiento. La persecución es parte de la naturaleza del creyente. Un verdadero creyente que lleva a Cristo en su corazón y lo manifiesta en su vida, ciertamente que padecerá persecución. Esto nos dice 2 Timoteo 3:12, que aquellos que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Esa es la realidad del creyente. Cristo y su cruz no se separan. Es decir, que aquel que ha recibido a Cristo ha tomado también la cruz y por causa de tomar la cruz es afligido. Y en este caso de lo que el Señor nos enseña aquí, esta aflicción viene por medio de persecuciones, por medio de difamaciones, por medio de aquellas palabras que recibimos como burlas y heridas que vienen a causa del Evangelio. La verdadera religión no está exenta del sufrimiento, porque el mundo aborrece al creyente. Y esto es por causa del aborrecimiento de Cristo. Cristo es aborrecido por el mundo. Y veíamos cuál es la causa de la persecución. Y la causa de la persecución que el Señor nos da aquí es la justicia. Es decir, una vida de piedad, una vida que se conforma al carácter revelado por Dios en su palabra. Es una vida que se entrega a vivir de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en las Escrituras. Aquel que entrega su vida y se dedica a vivir como el Señor ha ordenado, ciertamente que recibirá persecución. Porque el mundo odia a Cristo. Aborrece la verdad, rechaza la justicia. Así que al final, el aborrecimiento que recibe el creyente no es algo meramente personal, sino porque se está viendo a Cristo en él.
Y en la medida que la imagen de Cristo empieza a ser revelada o más bien manifestada en el creyente, entonces tal persona padecerá persecución. Pero ahora somos conducidos por el Señor a meditar en cuál debe ser nuestra respuesta en medio de aquella persecución. ¿Cómo debe responder el creyente en la persecución? ¿Cuál debe ser la reacción del creyente cuando es perseguido, cuando es insultado o cuando es difamado? Pues el Señor nos dice aquí: bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros. Regocijaos y alegraos. Versículo 12, regocijaos y alegraos. El Señor manda que su pueblo entonces, en medio de la persecución, su respuesta es alegría y gozo. Ahora, hermanos, nuestra tendencia natural sería a dar una retribución, a tomar venganza. Esto manifiesta el carácter de Cristo, porque la verdad es que en circunstancias normales lo que una persona hace cuando es atacada, difamada, cuando recibe burlas e insultos, es hacer un mal mayor, tomar venganza. Pero el Señor nos manda que nosotros nos regocijemos, nos alegremos. Ahora, ¿por qué hemos de hacer esto? Desde luego que el Señor no nos está llamando a nosotros a gozarnos en el dolor. El Señor no nos manda a nosotros a disfrutar el dolor. No estamos hablando aquí de un tipo de religión que haya cierto mérito en el sufrimiento y el dolor, o que encuentra cierto gusto y placer en sufrir dolores. No. El Señor no nos está llamando aquí tampoco a una actitud imprudente que ocasione el odio y la persecución de las personas. No nos está llamando aquí a obrar o a comportarnos de manera imprudente para ocasionar que los hombres se levanten contra nosotros. Tristemente hemos visto en la historia cómo algunas personas se han comportado de manera imprudente y por su imprudencia ocasionan la respuesta agresiva y violenta de otros. Y después se está diciendo que esto se ha padecido por el nombre de Cristo. No, se ha padecido por la imprudencia, por la falta de buen juicio, por las provocaciones. Así que el Señor no nos está llamando a encontrar un placer en el dolor o a provocar a otros para que nos ocasionen dolor y podernos gozar allí, sino que el Señor nos está enseñando que por causa de la justicia, por causa de la piedad, viene la persecución, y que cuando la persecución venga, entonces nosotros tenemos razones para gozarnos, para alegrarnos en medio de ella. Así que vamos a considerar algunas razones que podemos encontrar aquí de por qué nos podemos alegrar en medio de la persecución. En primer lugar, podemos y debemos gozarnos en medio de la persecución porque esto significa que tenemos una buena conciencia. Una buena conciencia.
Como ya hemos mencionado anteriormente y podemos regresar allí a la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro está escribiendo esta carta y él está diciendo que muchos creyentes son vituperados. Ahora, él pone una nota de aclaración y es que el gozo y la bienaventuranza viene para aquellos que son perseguidos por causa de la justicia de Cristo. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, bienaventurados, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El apóstol está poniendo aquí un punto de aclaración. Que solo podemos considerarnos bienaventurados cuando padecemos por causa de la justicia y por causa de Cristo. Dice él que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón, o malhechor, o por entrometido o entrometido. Si estas son las causas de sufrimiento, tal persona no tiene derecho a sentirse un bienaventurado, no tiene derecho a encontrar gozo, no tiene derecho a alegrarse en medio de esa persecución, porque no está siendo perseguido por causa de Cristo, sino que está recibiendo la retribución de su pecado. Pero si un hermano, si un creyente, si una iglesia sufre por causa de la verdad, por causa del evangelio, por ser fieles a la verdad, por mantener las convicciones bíblicas, por permanecer fieles a Cristo en medio de un mundo infiel, y esto ocasiona el odio, el rechazo, la burla, la crítica o la difamación, tal persona o tal iglesia puede tener gozo en medio de esta circunstancia porque tiene una limpia conciencia delante del Señor. Y tener una limpia conciencia delante de Dios es una gran bendición. Qué bendición tener una limpia conciencia. Qué bendición cuando nuestro corazón no nos desaprueba. Cuando nuestra conciencia está tranquila delante del Señor. Qué bendición que el creyente pueda tener tal espíritu de alegría al decir, yo sé que de mí se está diciendo esto, yo sé que ellos han dicho tal cosa, yo sé que esa persona está difamando mi nombre, pero mis manos y mi conciencia están limpias delante del Señor. ¿Y por qué hay gozo y por qué hay alegría en esto? Porque eso es una riqueza que nadie le puede quitar a otro. Pueden destruir nuestro cuerpo, pueden destruir aún nuestro nombre entre los hombres. Pero la bendición de una limpia conciencia es una gran bendición.
es una gran bendición. Esto es algo que la Biblia nos recuerda y especialmente el apóstol Pablo lo menciona. Él le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, es algo que le recomienda a Timoteo. Versículo 18, le dice a Timoteo: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Pablo le recomienda a este pastor, él debía guardar al menos dos cosas que aquí son mencionadas. Uno, la fe. Y esta es una expresión que lo envuelve todo. La verdad, que guardes toda la verdad. Que guardes la fe y una buena conciencia. Ahora, hermanos, esto no es tarea exclusiva de los pastores. Este es el llamado que el Señor hace para cada creyente, que tengamos una limpia conciencia, que tengamos una buena conciencia. Y esto lo dice Pablo en otra ocasión, cuando él dice: yo siempre, dice Pablo, yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Hechos 24:16. Hermanos, además de la gracia de Dios, algo que nos sostendrá en medio de la persecución, de la difamación y de aquella prueba tan dura es una limpia conciencia. Una buena conciencia es algo que usted y yo debemos procurar cultivar. Y cuando la tengamos, mantenerla. Y cuando nuestro pecado hiera nuestra conciencia, entonces acudir prontamente a Cristo en arrepentimiento, prontamente a Él, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una buena conciencia honra al Señor, honra y beneficia a los hombres y es un fundamento sólido para estar en pie delante del Señor. Señor, estoy delante de ti, acusado, perseguido y difamado, pero tú sabes que tengo una limpia conciencia delante de ti. Así que he aquí una razón para gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la persecución, el tener una buena conciencia. En segundo lugar, una segunda razón para gozarnos en medio de la tribulación o en medio de la persecución es porque la persecución por causa de la verdad nos une o nos liga a Cristo. Nos liga a Cristo. Dice el Señor, versículo 11, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Por causa de mí. Recordemos nosotros, hermanos, que en nosotros mismos no tenemos algo de qué gloriarnos. Pero ahora tenemos a Cristo, quien es la gloria del creyente. Yo me glorío en la cruz de Cristo, dijo el apóstol Pablo.
Así que cuando usted y yo somos perseguidos por causa de Cristo y por causa de la justicia, hay una razón para estar gozosos en medio de ello. Y es que esto está comunicando que somos de Cristo, que el mundo está viendo a Cristo en nosotros, que el mundo nos está viendo ligados a Cristo, unidos a Cristo. Es por nuestra identificación con Cristo que somos perseguidos. El Señor le dice a sus discípulos en Juan 15:18, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Las razones por las que el mundo odia al creyente son las mismas razones por las que odia a Cristo: la justicia y la verdad, la fidelidad al Señor, la vida de piedad. En el caso de Cristo, una vida perfecta. En el caso nuestro, la búsqueda continua de una vida agradable delante del Señor. Tal cosa ofende a los hombres. No es de extrañar que venga la persecución cuando nosotros procuremos ser imitadores de Cristo. Los hombres se sorprenden al ver que nosotros no vamos en el mismo camino. El apóstol Pedro, en el mismo capítulo 4, menciona esto. Permítame leerlo rápidamente. Dice: porque el tiempo, versículo 3, ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y os ultrajan. Al ver a Cristo, al ver la imagen de Cristo siendo cada vez más evidente en el creyente, el mundo no alaba tal cosa. Y creo que esta es una de las preguntas que surgen mucho entre nosotros. Pero ¿por qué yo era más agradable para el mundo cuando vivía desordenadamente que ahora que vivo o que procuro vivir en orden para el Señor? ¿Por qué era más agradable para las personas si estaba borracho, si era irresponsable, si era mal hablado, si era infiel? Pero ahora que estoy queriendo agradar al Señor, ¿por qué la gente me rechaza? ¿Por qué la gente me aborrece? Porque ve a Cristo. La vida de piedad que se procura vivir y la buena conciencia que se quiere mantener. Porque en realidad, hermanos, el mundo odia la verdad y odia a Cristo. El odio que Cristo despertó en los hombres no era por ser bueno, era por ser justo. No era por hacer bien a los hombres. No, lo amaban, lo querían hacer rey. Y cuando el Señor multiplicaba los alimentos y sanaba a los enfermos, lo querían hacer rey. Pero cuando el Señor le dice a esa misma gente: yo soy el pan de vida y el que de mí come no tendrá hambre jamás. Yo soy el pan que descendió del cielo. Necesitan creer en mí. Entonces le aborrecieron. Le aborrecieron cuando el Señor los llamó a dejar sus malos caminos y arrepentirse y venir a Él. Lo aborrecieron cuando el Señor les predicaba la verdad. Lo amaban cuando el Señor sanaba al enfermo, cuando daba comida. El Señor no fue aborrecido por ser o por hacer bien a los hombres, sino por su justicia. El creyente es aborrecido
porque manifiesta la imagen de Cristo en él. Pues hermano, si usted es aborrecido por causa del Evangelio, he aquí una razón para estar gozoso. He aquí una razón para estar alegre, porque tal rechazo de Cristo lo identifica con él. En ese mismo capítulo de Juan 15, en el versículo 21, el Señor le dijo a sus discípulos: pero todo esto os harán por causa de mí, porque no conocen al que me envió. He aquí entonces la razón. El mundo ve a Cristo en nosotros y detesta lo que ve. El mundo oye las palabras de Cristo a través de nosotros y se molesta y no quiere escuchar. El mundo ve a un creyente procurando establecer en su vida, en su familia, en su manera de trabajar, en su forma de conducirse, una vida acomodada a la verdad del Evangelio, y entonces eso genera malestar, molestia, incomodidad. Es paradójico, pero a muchas personas les molesta cuando una familia tiene hijos bien criados, porque desnuda la malcriadez de los suyos. Aborrecen a un esposo que trata bien a su esposa. Se burlan de una esposa que quiere ser una mujer como Dios ha dicho que debe ser. La maltratan con sus palabras, se burlan de ella y tratan de sacarla de allí para convertirla en una rebelde, porque no resisten ver a alguien que quiere vivir conforme a la palabra del Señor. Cuando el mundo ve a Cristo en el creyente, lo aborrece. Hermanos, si esa es la causa por la que usted está siendo perseguido, entonces he aquí un motivo para estar gozoso, porque Cristo está siendo visto en usted. Si sois vituperados por causa del nombre de Cristo, dichosos seréis, o dichosos sois. Así que la persecución nos vincula a nuestro Salvador. En tercer lugar, hermanos, la persecución, o podemos hallar gozo en medio de la persecución, porque nos asocia o nos identifica con los santos del pasado. Con los santos del pasado. Versículo 12. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Los profetas que traían la palabra al pueblo de Israel eran perseguidos, despreciados y maltratados. Solo el remanente del Señor recibía la palabra, pero el pueblo en general le aborrecía. Les aborrecía. Claro, las generaciones posteriores los ponían en alto, pero las contemporáneas los aborrecían. Sí, Elías, Jeremías, Isaías fueron héroes para las generaciones siguientes, pero para las que vivieron junto a ellos, los aborrecieron. Los aborrecieron, los odiaron. Usted lee Jeremías y cómo padeció este hombre. Cuántas cosas pasó Elías, perseguidos, odiados, aborrecidos.
Y todo por causa de la verdad. Todo por causa de traer la palabra de verdad. Mire cómo termina el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Hablando de esto, termina este libro y el panorama es sombrío. Dice, y el Señor Dios de sus padres, versículo 15, y el Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Qué sombrío termina este segundo libro de Crónicas. Hermanos, hombres del pasado, desde Abel en adelante, padecieron el desprecio y la burla. Noé padeció la burla. Predicadores delante de oídos sordos. Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel, ve y predica. Y ellos vendrán a ti y te escucharán, pero no harán lo que tú les digas. Eso es desprecio. Desprecio. Aborrecimiento. ¿Y cómo trataron a los apóstoles? ¿Y cómo el mundo ha tratado a los siervos de Dios? Perseguidos, encarcelados, exiliados, expropiados, muertos de las formas más crueles. Hermanos, cuando a usted y a mí nos rechazan o se burlan por causa del Evangelio, nos están identificando con estos santos del Señor. He aquí un motivo de gozo en medio de la tribulación. Porque no nos está asociando con el perverso del mundo, porque no nos está asociando con el enemigo de Dios, sino con los santos del Señor, de los cuales dice al final de Hebreos 11, el mundo no era digno. Errantes fueron por el mundo, y de ellos el mundo no era digno. Hermanos, qué gozo que nosotros seamos contados entre aquellos que sirvieron fielmente al Señor. Ciertamente que nunca los creyentes han sido populares. Jamás. Dios ha visitado ciertos momentos, ciertos lugares con avivamientos, eso es verdad. Pero el creyente y los siervos del Señor nunca han sido populares, porque no es popular la verdad y la justicia en medio de un mundo que ama la injusticia y que detiene con injusticia la verdad de Dios. No esperemos ser populares, no busquemos ser populares en medio de un mundo que aborrece la verdad. Porque el precio de la popularidad para nosotros será negar la verdad de Cristo. Queremos ser populares, entonces neguemos la verdad de Cristo. Hagámonos amigos del mundo y enemigos de Dios. Pero si queremos tener buena conciencia, ser identificados con Cristo
y estar ligados al pueblo de Dios y a sus santos, entonces eso traerá como consecuencia que el mundo nos aborrezca. Pero es mejor ser aborrecidos hoy por el mundo y amados por el Señor, que ser amados por el mundo hoy y que el Señor nos diga: apartaos de mí, porque no os conozco, hacedores de maldad. Qué terrible tal cosa. Jóvenes, niños, hijos nuestros, especialmente en nuestros días, vivimos en un momento en el que buscar la popularidad es algo que se ha convertido casi en una necesidad. Somos amados, respetados, somos considerados como algo según los seguidores que tengamos en una red social. De acuerdo a la cantidad de vistas en un video o de me gusta en una foto, eso es lo que en el mundo se aprecia hoy y lo que le da valor a alguien. Pero la búsqueda de tal popularidad ha conducido a los hombres por todo tipo de camino malo y perverso. No vaya por ese camino. Aunque usted, joven, sea impopular en su escuela, aunque usted sea rechazado y considerado como el tonto del lugar, busque una buena conciencia delante de Dios. Busque estar en comunión con Dios por medio de Cristo y busque estar ligado al pueblo del Señor. Esa será la verdadera bendición. Allí podrá hallar verdadero gozo y podrá considerarse verdaderamente un bendecido. Me gusta, likes, vistas y todas estas cosas son vanos y al final conducen al hombre a un camino de perdición. Busque a Cristo y tener comunión con Él. ¿Por qué podemos o por qué debemos gozarnos en medio de la persecución? En cuarto y último lugar, dice el Señor: regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Hermanos, ¿por qué podemos hallar gozo en medio de la persecución? Por causa de la recompensa que se ha prometido para el pueblo del Señor. La promesa que se ha dado al pueblo del Señor no es una promesa pasajera, no son cosas que se esfuman, no son cosas que se van de la mano, no son cosas que se pierden en el mar infinito de personas en una red social. Hoy es muy conocido, mañana es un don nadie en medio de millones y millones y millones de personas. Eso no es vida, eso no es verdadera felicidad. Pero el Señor ha prometido una recompensa que no está en el mundo donde los ladrones roban y donde la polilla corrompe las cosas, sino en los cielos. El cristiano es uno que a través de la persecución es llevado a pensar en la gloria eterna y es llevado a anhelar la gloria eterna. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, él habla acerca de esto. Mire lo que dice el versículo 8: afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados,
pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Versículo 17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo está mencionando sus tribulaciones, sus dolores. Está mencionando aquellas cosas que por causa del evangelio él padecía. Y al final dice que esas tribulaciones, a las que él llama leves, que esas tribulaciones producían en él o producen un eterno peso de gloria. Cuando él pone en una balanza las tribulaciones, los dolores, lo que se vive por causa de Cristo, los rechazos, los vituperios, las cárceles y todo cuanto él había padecido por Cristo, y la gloria que estaba reservada para él en los cielos, esa balanza se inclinaba profunda y pesadamente a favor de la gloria. Producía en él ese sentido de gloria, y dice que esto no por causa de poner su mirada en las cosas que se ven, porque si se pone la mirada en lo que se ve, hay un panorama gris. ¿Sí? Si solo miramos persecución, burla, desprecio, el panorama es triste. Pero él dice, yo pongo mi mirada en las cosas que no se ven, porque las que no se ven son eternas, eternas. Y esas promesas eternas, eso que había de venir, eso de ser revestido en Cristo, de lo cual habla en el capítulo 5, aquello ponía en él ese peso de gloria que le llevaba a decir, aunque este cuerpo se está desgastando, el espíritu se renueva. Mi esperanza es que yo estaré con Cristo. Mi esperanza es que viviré con Él. Mi esperanza es que cuando haya pasado este poco tiempo que tengo en esta vida, en la cual he de padecer por el nombre de Cristo, entonces me espera la gloria que está reservada en los cielos. ¿Por qué usted y yo podemos y debemos gozarnos en medio de la tribulación? Porque una limpia conciencia vale más que mucho dinero. Porque ser identificado con Cristo es el vínculo familiar más importante que usted y yo podemos tener. Porque ser ligado al pueblo del Señor es realmente causa de honra. ¿Dónde están todos estos hombres que un día padecieron por Cristo? Están en la presencia del Señor, gozando de Él. Y allí estarán con Él para siempre. Oh hermano, que usted y yo seamos unidos a ellos, eso es un privilegio. ¿Y por qué debemos gozarnos en medio de la tribulación? Por causa de la promesa que está hecha para nosotros, que nos ha sido dada en Cristo y que en Él es sí y amén. Es ciertísima. Oh hermano, ciertamente que la burla es triste. La difamación es dolorosa. El Señor no nos está prohibiendo que nosotros tengamos la tristeza de la traición.
El Señor no nos prohíbe que nosotros tengamos la tristeza de la difamación o de la burla, de la persecución o de la cárcel. Pero el Señor nos está diciendo que en medio de esa tristeza, el consuelo que viene de Él ha de alentar nuestro corazón. Que sus promesas alientan nuestro corazón. Hermanos, pidamos al Señor que podamos perseverar en la verdad, que nuestra mirada esté en Cristo, que en el día de la prueba, cuando el enemigo viene y nos tienta a nosotros y nos dice, maldice a Dios y muérete, deja de ser tan rígido con la verdad, cede un poco y todo el mundo te amará. Cuando eso venga, que nosotros podamos decir, oh Señor, ayúdame a permanecer firme, mirando no las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Oremos al Señor. Padre nuestro, bendícenos para poder hallar gozo en medio de la tribulación. Bendícenos también para poder cultivar una buena conciencia, para preservar una limpia conciencia delante de ti y de los hombres. Que tus palabras y tus promesas sean nuestro aliento en medio de la tribulación. Gracias te damos porque tú nos has tratado con gran misericordia. Y aun cuando hemos sido probados en estas cosas, no nos has abandonado. Ayúdanos a caminar en la verdad y a procurar ser fieles delante de ti. Oramos por los méritos de Cristo. Amén.